Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, aquí respondiendo preguntas difíciles de la Biblia. Y hay quien pregunta acerca de quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos mencionados en Hebreos 12:23. ¿A qué está haciendo alusión aquí el autor de esta epístola? Mi nombre es Jaime Lascarro, soy estudiante de la Biblia y predicador laico. Es un gusto para mí encontrarme de nuevo con ustedes y trataré de responderles esta pregunta a continuación. Hola, permítame citar el pasaje completo que está en Hebreos 12, 22 al 24 y que dice de esta manera: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Acaso refiriéndose a almas flotantes de muertos que están en el cielo? Bueno, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, en primer lugar, quiero que hagamos las pertinentes observaciones contextuales que nos obliga esta cita bíblica. Siempre deberíamos examinar el contexto del pasaje porque eso nos ayuda enormemente. ¿Y qué tenemos aquí? En Hebreos 12:18 el apóstol dice que sus lectores, eh, más bien dice a sus lectores, que cuando aceptan a Cristo no llegan ante la presencia del monte Sinaí, un lugar que inspira temor, sino al monte Sión, un lugar donde los seres humanos y Dios se reúnen gozosamente para celebrar. La experiencia en el Sinaí es contrastada con la de los creyentes cristianos para demostrar que la última es absolutamente superior. Por fe debemos entender, por fe los cristianos pueden verse a sí mismos en el monte Sión, todos nosotros en la Jerusalén de arriba, la celestial, ante la presencia de la inmensa, hermosa, majestuosa comunidad del cielo. Lo que aún se encuentra en el futuro se describe como una realidad presente, aprendida, agarrada, atrapada por la fe. O sea que la fe se hace de ello y por eso la fe es ser capaz de ver lo que aún no se ve y creer aquí juntillas en esas promesas. Por lo tanto, los creyentes pueden, por medio de la fe, gozar de la compañía de uno, los ángeles; dos, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos; tres, la gloriosa presencia de Dios, el juez de todos; cuatro, los espíritus de los justos hechos perfectos; y cinco, Jesús, su mediador. Y así que ya formamos parte de esta preciosa familia celestial. Bien, una vez visto el contexto, ahora en segundo lugar miremos la congregación de los primogénitos. Además de los ángeles, el Padre y el Señor Jesús, se mencionan otros dos grupos. El primero es justamente la congregación de los primogénitos, entendido como la comunidad integrada por los que pertenecen al primogénito de Dios. Recuerde lo que escribió antes el autor de esta epístola en el capítulo 1, versículo 6 de Hebreos, al comienzo de la misma. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos sus ángeles de Dios. Bien, se refiere al Señor Jesús como el primogénito, pero durante el éxodo de Egipto Dios se refirió a los israelitas como sus primogénitos. Eso está en Éxodo 4, 22 y 23 si usted lo quiere verificar. Pero ahora el título está más caracterizado como los que han sido inscritos en los cielos, en los que, y aquí pues
tenemos una traducción literal. La descripción se podría explicar referido a los creyentes en general, pero en el contexto puede designar a los fieles del pasado. Y podemos ver lo que nos dice Daniel 12:1. Allí en ese texto encontramos que nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existió gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será libertados tu pueblo, quienes, todos los que se hallen escritos en el libro, en el cielo. Estos son considerados como primogénitos por cuanto al acogerse al pacto eterno, ahora están en Cristo Jesús, que es el primogénito, y todos los que sean de el primogénito se constituyen como primogénitos. Ahora bien, dicho lo cual, miremos el tercer punto. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Es el segundo grupo mencionado en el texto y parece ser diferente. Los espíritus de los justos hechos perfectos. El término espíritu es usado varias veces en el libro de Hebreos, pero nunca en Hebreos. Por eso la importancia del contexto, no solo inmediato, sino inmediato. Nunca designa un espíritu descarnado, un alma que flota en el aire o que posee vida sin tener cuerpo, como que estuviera en el cielo. Bueno, este no es el caso en ninguno de las veces que se menciona ese término en Hebreos. El término en este caso particular podría ser definido por su uso en Hebreos 12:9 y vamos a consultar también Números 16:22. Dice Hebreos 12:9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, subrayo esto aquí para que establezcamos el contraste. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, note bien esto, lo que dice el Números 16:22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó por qué airarte contra toda la congregación? En el caso de Hebreos nos está diciendo, bueno, si obedecemos al Padre, a los padres terrenales, ¿por qué no obedecer al Padre espiritual? El Padre de los espíritus, que es el Dios de los espíritus de toda carne, de todo ser vivo. Digamos que allí Dios es descrito como el Padre de los espíritus, o sea, en griego, neumaton, en contraste con los padres según la carne, que en griego es sarx. Esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén. La frase padres según la carne simplemente significa nuestros padres naturales. Así lo expresa padres terrenales, son padres naturales, son padres de carne y hueso. Y Padre de los espíritus, lo que significa es nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial, que es nuestro Padre espiritual. Y ya que en la teología del Nuevo Testamento se establece una gran diferencia entre lo que es vivir en la carne y vivir en el espíritu, quiere decir que nosotros vamos a tener una vida espiritual muy aparte de la vida natural. No hacemos lo que la carne nos diga, sino lo que el espíritu nos indica. Por lo tanto, nosotros nos convertimos en espíritus vivientes porque dependemos del Espíritu de Dios y no carnales porque antes dependíamos de la carne.
Una cosa es carnal y otra cosa es espiritual. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Eh, el pasaje contrasta dos modos de existencia, lo que es lo natural y lo que es lo espiritual. Carnal, que es sarx, es el individuo en su estado natural, y espiritual, neuma en griego, es el mismo individuo que como persona espiritual vive en armonía con Dios, que es el Padre de todos los espíritus. O sea, los que están sujetos a Él. Son llamados espíritus porque ya no pertenecen al mundo del pecado, sino al reino espiritual. Y el reino espiritual es el reino eterno. Y lo espiritual verá la eternidad y lo carnal perecerá. Son seres espirituales. Los que vivimos así, o sea, espíritus de Dios. Este grupo de creyentes es descrito más adelante como seres espirituales hechos perfectos, probablemente para distinguirlos de los ángeles, los que en hebreos son denominados como espíritus ministradores o espíritus, seres espirituales al servicio divino, en el capítulo 1, versículo 14. Entonces, los seres espirituales son identificados como hombres justos, que han sido hechos perfectos, dado que se refiere a los fieles del pasado como los primogénitos que han sido inscritos en el cielo. Este otro grupo probablemente designa a los creyentes cristianos que aún están vivos. Note que no dice los espíritus de los muertos justos, son los que han sido hechos perfectos, o los perfectos a través del sacrificio de Cristo, que ahora tienen total acceso al Padre. De acuerdo con el apóstol Pablo, los creyentes han sido hechos perfectos. En Hebreos 10:14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificados son los que viven en el Espíritu. Santificados perfectos son entonces espíritus perfectos en Cristo Jesús. La gloriosa reunión descrita por Pablo es una experiencia futura que podemos anticipar solo por la fe. Es lo que podemos entender del texto aquí dicho. Así que por la fe somos capacitados para vernos ya allí, como si estuviéramos en ese lugar con ellos. No los vemos, pero la fe los alcanza y los toca y los percibe. Y es estar en compañía de los ángeles, estar en la presencia de Dios y de Cristo mismo. Es regocijarnos con la presencia de los fieles que han muerto, pero cuyos nombres han sido registrados en el libro de la vida y que van a resucitar y que van a compartir con nosotros la herencia eterna prometida a Abraham, quien también espera la resurrección para reunirse con nosotros, con los creyentes cristianos, que somos hechos perfectos gracias al poder de Cristo Jesús. Muy bien, quisiera solo agregar otro punto adicional para complementar toda esta explicación, y lo podemos leer en Primera de Corintios, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 para establecer ese contraste. Espíritus perfectos entre los espirituales y los carnales o naturales. Porque ¿quién de los hombres, dice el versículo 11, sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y dice anteriormente, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así que si recibimos nosotros el espíritu de Dios, es el espíritu el que nos da vida eterna a nosotros. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
¿no? El que ha nacido en este mundo no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que para establecer una diferencia hay unos que son carnales, los que no han recibido el Espíritu de Dios, y los espirituales los que han recibido el Espíritu de Dios en nuestros corazones, los que hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y así acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque antes dice, el espíritu del hombre que está en él sabe las cosas del hombre, pero para saber las cosas de Dios y tener la mente de Cristo, entonces necesitamos, y poder dominar el espíritu del mundo, entonces necesitamos el espíritu de Dios, y por eso somos llamados espirituales, o sea, espíritus de Dios. Bueno, si usted está de acuerdo con esta explicación, dedito arriba. Si no, también dedito abajo. Perfecto. Participe, comente y pregunte si quiere. Estaremos prestos a responder. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.